Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar un video muy interesante y muy impactante en donde vamos a ver la historia del Führer de las drogas. Así es, este es un tema muy poco conocido para el público porque en realidad no era muy sabido que Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich, estaba constantemente drogado. Se drogaba con drogas duras. Se drogaba de una manera impresionante. Muchas de estas drogas fueron la razón por la cual su salud se deterioró de manera impresionante e increíble. En este video vamos a ver también cuáles eran esas drogas y qué efectos le provocaban al Führer para poder llevar a cabo todas sus acciones del día a día y poder tomar las decisiones tan disparatadas que tomó estando al frente del Tercer Reich. Pero para que no queden más dudas, te platico la historia. De Adolf Hitler, 1889-1945, el Führer del Tercer Reich, cuya agresiva política internacional desencadenó la Segunda Guerra Mundial, se saben varias cosas. Que fue un arquitecto y un pintor frustrado, además de un antisemita declarado y un furioso pangermanista que deseaba posicionar a Alemania como potencia mundial. Sin embargo, pocos saben que detrás del supuesto líder carismático, impasible ante el dolor ajeno y la adversidad, y frío como un témpano, se escondía también un hombre casi hipocondríaco que al final de su vida consumía regularmente un peligroso cóctel de adictivas drogas y estimulantes para alejar las enfermedades y mantenerse activo. La madre de Hitler, Clara Posl, había fallecido de cáncer mamario cuando solo tenía 47 años, lo que indujo a pensar a Adolf Hitler que él también moriría en la flor de la vida. Hitler temía seriamente no vivir mucho tiempo, por lo que alejó a la carne de su dieta habitual. Además, no venía alcohol ni café, ni tampoco fumaba. Desde 1935, su imaginación se vio cada vez más dominada por unas molestias estomacales que intentaba curar con un régimen de autolimitaciones. Parecía desesperado cuando, señalando su plato, decía: «Y se supone que un hombre tiene que vivir con esto. A mí ya casi nada me sienta bien y tengo dolores después de cada comida», explicó Albert Speer, el arquitecto más famoso del Tercer Reich y amigo personal de Hitler, quien reveló en sus memorias que el punto débil del Führer en el inicio de su carrera política en los años 30 y en la cúspide de su poder radicaba en sufrir de hipocondría o temor a enfermedades imaginarias, aunque en la etapa final de su vida, Hitler sí terminó sufriendo de varias dolencias como dolores de estómago, estreñimiento, aerofagia, insomnio, trastornos cardíacos y los primeros síntomas del mal de Parkinson. El médico personal de Hitler, cuando este era un agitador político en los años 30, que se especializaba en dar incendiarios discursos, fue Karl Brandt, un ferviente nazi que años más tarde dirigiría el programa de eutanasia del Tercer Reich y sería ejecutado como criminal de guerra en 1948. Brandt en ese tiempo era un joven cirujano sin experiencia, lo que llevó al entorno íntimo de Hitler, como su amante Eva Braun, su secretario Martin Bormann y el mismo Albert Speer, al intentar convencerle de que acudiese a alguna de las eminencias médicas que había en Alemania, cosa a la que Hitler se negó de plano. «No puedo permitirme el lujo de que me consideren un enfermo. Eso debilitaría mi posición política», dijo Hitler en esa ocasión. La primera dolencia real que sufrió Hitler fue cuando le sobrevino una progresiva ronquera que amenazó con afectar sus vibrantes discursos, una de las armas más efectivas de las que disponía para dominar a sus partidarios y al mismo pueblo alemán.
Hitler de inmediato pensó en lo peor y creyó que sufría de un cáncer de garganta, la misma dolencia que había llevado a la muerte en 1888 al Kaiser Federico III, el padre de Guillermo II. El más reputado otorrinolaringólogo de Berlín, el profesor Karl Otto von Eichen, quien fue quien lo sometió de inmediato a una operación en la que le extirpó un nódulo inofensivo, recetándole de paso unas gotas de cocaína para el dolor. El doctor Theodor Morell, el proveedor de drogas del Führer, sin embargo, el médico en el que Hitler iba a depositar toda su confianza, era un rechonzo galeno con pinta de hombre bonachón, entusiasta de las nuevas medicinas y los tratamientos milagrosos. Theodor Morell, un médico que había estudiado medicina en Francia y mantenía una consulta de enfermedades en la piel y venéreas en la elegante Kurfürstendamm de Berlín. Hitler, que por ese entonces sufría males estomacales, lo conoció luego de que Heinrich Hoffmann, su fotógrafo favorito y el hombre que le había presentado a Eva Braun, sufriera una grave enfermedad y fuera curado por el Dr. Morell, quien le suministró un nuevo medicamento precedente de los antibióticos, las sulfamidas, que había traído especialmente de Hungría. Morell, después de hablar con Hitler, concluyó que este tenía un completo agotamiento de la flora intestinal, originado por un mal nervioso, por lo que usó uno de sus novedosos tratamientos. Hitler se curaría a las pocas semanas, por lo que nombró oficialmente a Theodor Morell como su médico de cabecera. Nunca me había dicho nadie con tanta claridad y precisión lo que me ocurre. Su método curativo es muy lógico y me inspira gran confianza, dijo Hitler tras la primera consulta, sorprendiendo a todo su entorno, que no simpatizaban precisamente con Morell, pues muchos lo encontraban superficial y charlatán, además de que también expedía un desagradable olor corporal. No lo traje por cómo huele, sino porque cura mis enfermedades, dijo secamente Hitler. El periodista alemán Norman Ohler, en su libro El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich, reveló que gracias al Dr. Morell, Hitler se hizo adicto a drogas duras tales como la cocaína, el leucodal, el cual es un narcótico creado por unos laboratorios germanos de la época, y en definitiva, a cualquier tipo de vitamina o sustancia que le permitiera mantenerse activo. Morell era conocido por ser un médico especializado en enfermedades que no existían. Recibía a muchas actrices, celebridades, que acudían a él simplemente porque estaban deprimidas. También se especializó en supuestas enfermedades sexuales, para las que recetaba testosterona a los hombres. Era ese tipo de médico. El consumo de drogas de Hitler empezó con Morell. Cuando se conocieron, el médico le suministró a Hitler una inyección de alguna droga que hasta el día de hoy desconocemos. El Führer se sintió inmediatamente eufórico y entendió que Morell era un doctor muy eficaz. No sabemos lo que había en aquella primera inyección de 1936, solo sabemos que a Hitler le encantó la sensación que le provocó aquella sustancia y empezó a pedirla continuamente. Probablemente fuese glucosa, algo bastante eficaz si es inyectado directamente en la vena, explicó Ohler en una entrevista concedida al diario español ABC. Ohler agregó que Hitler tenía miedo de los médicos expertos. Siempre estaba rodeado de especialistas antes de conocer a Morell, pero no quería que se acercasen demasiado a él porque, al examinarle, podían averiguar cosas sobre él que le disgustaban. Por eso le gustó Morell. Era un médico que no le examinaba de forma exhaustiva, simplemente le daba unas inyecciones que le hacían sentirse mejor, sin hacer demasiadas preguntas. Morell, que llamaba a Hitler el paciente A, dejó anotado en su multitud de ocasiones que el líder le había dicho que no quería que le examinasen y que simplemente buscaba que le diesen medicamentos inmediatamente. Morell hacía eso sin rechistar, por eso era perfecto para él. Hitler le llamaba a la 1 de la mañana pidiéndole Eucodal o cualquier droga, y él se la daba en apenas media hora. Yo le definiría como un servicio 24 horas de droga dura. Además, a Hitler le gustaba Morell porque era muy bueno comunicándose con los demás. Era muy sensible, pasaba mucho tiempo con él, le decía qué tenía que hacer. Creo que Morell era un médico muy eficaz que no comprendía los efectos secundarios y las contraindicaciones de las drogas que recetaba. No tenía conciencia de las repercusiones que podía tener mezclar determinados medicamentos o drogas en el organismo. Era muy descuidado en ese sentido. Revisando las notas que dejó el Dr. Morell, estas nos muestran que el médico dio a Hitler un total de 800 inyecciones durante un periodo de 1349 días.
Según Norman Ohler, Adolf Hitler fue un drogadicto, pero no al principio. Los primeros años podríamos decir que era un yonki de las vitaminas, pero eso cambió en 1941, en agosto. En ese momento recibió muchos esteroides y hormonas. Luego, en 1943, tomó opiáceos por primera vez, entre ellos el Leukodal. Tomaba 20 miligramos, una dosis muy fuerte para una persona. La primera toma de drogas clásicas fue en enero de 1943 con el Leukodal. Luego vino la cocaína en 1944. Desde julio hasta octubre, él la consumió durante más de 40 veces. Incluso recibió cocaína de otro doctor a la vez que el Leukodal de Morel. Como la segunda era un opiáceo, la primera un excitante, se provocaba una reacción llamada speedball, lo más fuerte que puede sentir un drogadicto. Hitler, adicto al Leukodal con respecto al Leukodal, un opiáceo muy potente que relaja a los pacientes por completo y también puede estimular los procesos mentales, haciendo que las personas piensen mucho más rápido y se sientan más despiertos. Y como estamos viendo en este increíble video, definitivamente las drogas en el imperio nazi eran algo de todos los días y algo que se veía como totalmente normalizado, algo totalmente común y habitual, algo de lo que nadie en realidad se preguntaba y nadie se cuestionaba, simple y sencillamente era algo que era socialmente aceptado. La gran cantidad de fármacos que se estaban desarrollando y produciendo en esos entonces, justamente en la cúspide de la fabricación de la medicina alemana, dieron lugar a muchísimas consecuencias que tienen eco hasta la fecha. Empresas como Bayern y muchas otras más fueron las culpables de que muchas de las decisiones que se tomaron en el Tercer Reich fueran decisiones catastróficas. Por eso continuamos viendo esta historia. Ohler precisó que en julio de 1943 Hitler tuvo una reunión decisiva con Mussolini, que quería abandonar las potencias del eje, y Hitler estaba muy deprimido por eso. Ese día, Morel utilizó por primera vez una droga llamada Eucoral, el analgésico opioide semisintético, un primo farmacológico de la heroína, pero que producía un efecto de euforia mucho más potente. El Leukodal que desarrolló entonces Alemania es el medicamento que hoy se llama oxicodona, que ha sido causante de un alto índice de adicción en el mundo. Después de una inyección de Leukodal, Hitler se sintió extremadamente bien y hay informes de que estaba tan eufórico y no paraba de hablar en esa reunión que logró convencer a Mussolini de que permaneciera apoyando a Alemania. Ohler agrega que el Leukodal es como una mezcla de cocaína y heroína. Hitler utilizaba esta droga para sentirse como el rey, como se había sentido durante muchos años. También lo tomaba para superar su complejo de inferioridad. Era una droga que lo ayudaba en el día a día. Un ejemplo es lo que sucedió tras el atentado del 20 de julio de 1944 en la Wolfschanz o la Guardia del Lobo, cuando una bomba ubicada bajo una mesa por poco mata a Hitler. Tras el ataque, el Führer tenía planeado reunirse con Mussolini. Todo parecía indicar que iba a ser imposible que se celebrase un encuentro porque Hitler acabó muy adolorido, con los dos tímpanos reventados y con cientos de trozos de astillas de madera de la mesa clavadas en el cuerpo. Pero inmediatamente Morel le puso una inyección de Leukodal que actuó como analgésico. Hitler decidió entonces no cancelar la reunión a pesar de que los consejos de todos sus generales. Dijo que se sentía bien. Fue a la estación del tren y a Mussolini le pareció un milagro verle de pie. Semanas después, y como Hitler se encontraba severamente desmejorado, utilizó las drogas continuamente para mantener su ritmo de trabajo. No fue la única vez. Al final de 1944, por ejemplo, tuvo una reunión importante con varios generales en la que iban a tratar de hacer a nivel militar. Antes de la misma, Hitler recibió una inyección de Leukodal. Esta droga le encantaba porque le ayudaba a ser convincente y le ponía eufórico. Ohler reveló que además de las vitaminas siliciales y el Leukodal, Morel comenzó a meter injertos de hígado de cerdo en las venas de Hitler.
Esto le daba un subidón a su sistema inmunológico. Los animales son muy ricos en hormonas, glándulas, órganos. Todo eso lo mezclaba con testosterona, creando un cóctel de dopaje brutal. Es cierto que le hacía estar en la mejor forma posible, pero también provocó que perdiera el equilibrio y se volviera un adicto. Además, tomó testosterona cuando conoció a Eva Braun. La adicción de Adolf Hitler, un secreto de Estado. El consumo de drogas de Hitler fue un secreto a voces en el Tercer Reich. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, dejó de hecho escrito en la entrada de su diario de marzo de 1945 que las sustancias recetadas por Morell podían ser a largo plazo sumamente dañinas para Hitler. Incluso el mismo Adolf Hitler sospechaba de esta situación. Una vez de hecho le preguntó abiertamente a Morell si le estaba convirtiendo en un adicto. El médico le contestó que no, porque mientras que los cocainómanos esnifaban droga a través de la nariz, él estaba administrando únicamente una solución diluida de cocaína. De acuerdo con algunos informes médicos que se encontraron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, otros doctores cercanos a Hitler especularon que Morell lo estaba envenenando, pero todos fueron despedidos por el Führer, quien los calificó de tontos. Para 1944, aunque solo tenía 55 años, Hitler ya no era un hipocondriaco como en los años 30, sino que un auténtico enfermo. Había envejecido de golpe, su organismo se encontraba bastante deteriorado y le había aparecido en uno de los brazos el temblor típico de los enfermos de Parkinson. Curiosamente, estos temblores desaparecieron después del atentado de junio de 1944, pero retornaron en septiembre a medida que los ejércitos enemigos de Alemania, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra avanzaban hacia territorio germano. El diario del Dr. Morell parece establecer una suerte de paralelismo entre la salud del Führer y el adverso curso de la guerra. Al paciente, a nombre clave para Hitler, le duele la parte izquierda de la cabeza. La invasión rusa es inminente. Norman Ohlen explicó en su libro que Adolf Hitler consumió drogas hasta 1945, el mismo año de su muerte. Durante sus últimos días en el búnker ya no le quedaban. Las fábricas, las farmacéuticas, todas ellas habían sido bombardeadas y no podían distribuir. Morell envió entonces mensajeros en moto a todas partes para hallar las drogas que necesitaba, pero no hubo forma. Hitler, cuando vio que su médico no podía conseguirle las dosis, le despidió en abril del 45. En esos meses, Hitler se sentía derrotado físicamente. No quería vivir más. Consultado si las drogas pudieron acentuar la crueldad de Hitler y llevarle a entender la muerte como algo normal, Ohler precisó que Hitler era malvado antes de tomar drogas. No es que él tuviera estas ideas por tomar drogas, las tenía por su ideología, por su forma de entender el mundo, pero las drogas sí le permitieron mantenerse en ese camino. Le permitieron ser frío y no plantearse jamás que podía estar haciendo algo malo. Las drogas no le convirtieron en alguien bueno o malo, pero subrayaron su carácter. El consumo de sustancias estupefacientes ha estado generalizado entre las diferentes sociedades humanas desde sus orígenes. Todo tipo de drogas de diferente uso y efecto se utilizan o han utilizado de manera común. Las drogas más consumidas de manera legal hoy en día son la cafeína, el alcohol y la nicotina. Sustancias relacionadas con el ocio como la cocaína, el LSD, la heroína o la metanfetamina se consumen ampliamente hoy en día, a pesar de ser drogas ilegales. La legalidad o ilegalidad de los fármacos que consume el hombre ha ido variando según su aceptación social y sus efectos sobre el cuerpo humano. En 1938, la farmacéutica berlinesa Tremler sacó al mercado un preparado de metanfetamina bajo el nombre de Pervitin. El Pervitin se vendía como un reconstituyente para las largas jornadas laborales y para mantenerse despierto y concentrado durante las veladas de estudio. Aunque de venta en farmacias, esta pastilla se vendía sin ningún tipo de receta médica. La fórmula química había sido adquirida en Japón unos años antes. Farmacéuticas Tremler la probaron en ratas de laboratorio y observaron que la reacción principal era la excitación excesiva de los animales. Tremler decidió comercializarlo por tanto como excitante para los seres humanos. Vendidas en tubos de entre 12 y 20 dosis, las pastillas de Pervitin podrían consumirse cada 8 horas y permitían realizar trabajos sin descanso durante 3 días seguidos. Debido a la confianza que producía un producto de venta legal y además de factura alemana, el consumo de Pervitin fue extendido rápidamente entre la sociedad. Cualquier persona lo tomaba para tener más energía y ser más productivo durante sus quehaceres día a día. Al igual que estaba bien visto tomarse un café para poder despejarse, también lo era tomarse una pastilla de Pervitin. Este fármaco no se asociaba con el ocio o la drogadicción. Como su propio nombre indicaba, Pervitin, lo que procedía del latín per vitae, para la vida.
era para el día a día. El fármaco alcanzó tal popularidad entre los alemanes que incluso se produjeron productos que contenían Pervitin. El más famoso era el chocolate de la marca Hildebrand. Esta empresa chocolatera radicada en Berlín tenía un producto llamado Coca-Cola, que contaba con un cacao, café, cafeína y cola. Durante la guerra se desarrollaron dos variedades con dosis de Pervitin, llamadas Panzer Schokolade y Flieger Schokolade. También se produjo mazapán con Pervitin, el cual recibió el nombre de Flieger Marzipan. Los efectos del Pervitin también llamaron la atención de las Fuerzas Armadas alemanas. El jefe de la Academia Médica Militar, el general Otto Ranke, se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el Pervitin. Después de realizar un experimento con reclutas en el que dos grupos de soldados se enfrentaron a una noche en vela de trabajo mental y agotador, y donde el grupo que consumió Pervitin fue extremadamente eficiente, la Wehrmacht comenzó a comprar el medicamento en cantidades industriales. Las pastillas tonificantes fueron repartidas entre las tropas tanto en la campaña de Polonia como en la de Francia. En Francia, además de gracias a la superioridad de las tácticas alemanas, la posibilidad de poder marchar durante días sin descanso produjo la rápida caída del país galo. Los oficiales franceses calculaban las distancias que podían recorrer los alemanes de acuerdo con parámetros normales, no al de soldados drogados. Existen multitud de informes donde se destaca que los alemanes aparecen en diferentes posiciones del frente horas o incluso días antes de lo esperado por la inteligencia militar. A pesar de los beneficios evidentes que producía el consumo de Pervitin, para 1940 los efectos secundarios ya se empezaban a demostrar nefastos. El ministro de Sanidad, Leonardo Conti, acérrimo defensor de las teorías de raza, veía con desdén los efectos que producía el consumo continuado de Pervitin. Ya habían aparecido algunos informes médicos de hospitales psiquiátricos, donde hasta un 10% de los internos que se encontraban ahí por el consumo reiterado de la sustancia. Por orden expresa del ministro, los adictos a la metanfetamina serían eliminados en el contexto de la Operación T4, al considerarlos como racialmente impuros. Conti ordenó que a partir de junio de 1941 el consumo de Pervitin fuese prohibido a la población civil excepto bajo prescripción facultativa. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Y como vimos en este increíble video, lleno de información y lleno de datos, parece ser que en realidad el Führer alemán Adolf Hitler se desayunaba un cóctel de drogas impresionante que incluso dejó sus venas al borde del colapso. Cuando ya no le podían conseguir más drogas a Adolf Hitler, él se sintió deprimido y sin ganas de vivir. Probablemente esta fue una de las decisiones que lo orilló, o una de las causas que lo orillaron a tomar la decisión de quitarse la vida, como lo dice la versión oficial. En la parte superior de este video podrás ver también una información acerca de que Hitler probablemente no se suicidó, sino que más bien escapó a Argentina. Así como vimos en este video, estamos seguros de que todo el imperio nazi y todo el Tercer Reich estaba lleno de ocultismo y misticismo. Y vale muchísimo la pena preguntarnos e investigar qué fue lo que realmente pasó para que estos alemanes que estaban totalmente convencidos de la política racial tomaran las decisiones que tomaron. Si este video te gustó, ponle like, suscríbete al canal, dale click en la campanita y no olvides conectarte cada sábado, ya que estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y esto fue Misteria para el canal de Futuravid. Te deseo que tengas una excelente noche si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.